¿Qué tal? En esta ocasión ahora tocará ver los ángulos faltantes, al menos la demostración de los ángulos faltantes que tocan acerca de los ángulos en la circunferencia. En el video anterior, que por cierto te dejo una tarjeta en este momento, que trató meramente sobre los tres casos particulares del ángulo inscrito, digamos que se hizo la demostración. En este caso tocará ver los otros tres ángulos faltantes, que son el semi-inscrito, el interno y el externo. Entonces aquí vamos a comenzar precisamente con el ángulo semi-inscrito, que bueno, aquí digamos que como solamente voy a ver un caso de cada uno, pues sí hay que aclarar que es para cuál es, ¿no? Para cuál caso es. Entonces este es el semi-inscrito. Ok, aclarado ahora sí ya eso, vamos a proceder a resolverlo. Bueno, al menos la demostración. Recuerden que la fórmula a la que hay que llegar para este tipo de ángulo es que el ángulo ABC sería igual a lo que es la mitad del arco, en este caso es BC, perdón, sería el arco BC, porque es, digamos, del que se compone. O sea, este es el arco, ¿verdad?, que yo necesito. Y vamos a demostrarlo. A ver, para esto igual voy a auxiliarme de un esquema, que es el que está aquí dibujado ya en pantalla. Aquí voy a localizar un punto extra, que es este que está acá. Le voy a llamar punto F. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones para hacer precisamente la justificación. La justificación es de que la recta, digamos la recta AE, bueno, voy a decirlo así, la recta AE es paralela al segmento de recta CF. O sea, digamos, estas dos líneas en pocas palabras son paralelas. Ok, y también vamos a decirlo así que, bueno, ¿por qué no también le podemos poner un pequeño... Aquí otro punto, vamos a agregarle ese punto extra, aquí le vamos a llamar G, ¿por qué no? También decir que el segmento BG es un diámetro. Vamos a aclarar eso, ¿no? El segmento BG es un diámetro. Ok, ahora sí, ya teniendo esos dos elementos como tal, ya podemos proceder con lo que es la demostración. ¿Qué es lo que procedería aquí? A ver, dense cuenta que aquí en este caso... Por ejemplo, si yo trazara otra línea auxiliar, todavía una más, ¿verdad? Si yo trazara otra línea auxiliar desde F hasta B, por ahí voy a intentar hacerlo un poquito mejor, es desde F hasta B, ahí está, más o menos, ¿verdad? Dense cuenta que se forma un triángulo, y ese triángulo que se forma como tal, vaya, incluso da la pinta de que pudiera ser pues, equilátero, pero no necesariamente. A ver, incluso hasta lo voy a manejar en formato recta. Ahí está, yo creo que con eso ya se ve un poco mejor, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ser equilátero, pero lo que sí puede ser es que, bueno, lo que sí es así garantizado es que es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque como este es un diámetro, el segmento BG es un diámetro, y por lo tanto esta distancia y esta distancia son las mismas, estas dos cuerdas, la BF y la BC, son iguales. Entonces eso sí también hay que anotarlo. Por ejemplo, la cuerda, el segmento, el segmento de recta o la cuerda BC vendría siendo igual a la BF. Entonces, aclarado eso, esto es un triángulo isósceles, lo que provoca es que estos dos ángulos valgan lo mismo. Entonces, por ser triángulo isósceles, ¿no? Entonces, luego... Lo que podemos proceder es lo siguiente. Vean por favor que el ángulo que se forma en C, concretamente, ¿por qué no decirlo el BCF? El ángulo BCF, que en pocas palabras es este de aquí, ¿verdad? Este ángulo va a ser equivalente al arco BF, el que va de B hasta F, por ser inscrito. O sea, dense cuenta que esto es un inscrito. Entonces, ¿y cuál es su arco que lo compone este de aquí, verdad? Entonces, ahí eso sería digamos, una de las premisas que yo necesito. También, luego podríamos decir que el arco BF es equivalente al arco BC, debido a que, como son estos triángulos, lados de triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces eso provoca que este segmento de arco y este también arco valgan lo mismo. Por cuestiones de propiedades de magnitudes, ¿no? Entonces, después, lo que podemos también decir es que si nosotros prolongamos las rectas, vean por favor que este ángulo que es el ángulo BCF, con este ángulo que es el que a mí me interesa precisamente, que es el ABC, ¿verdad? Son alternos internos, o sea, porque se forman por dos rectas paralelas cortadas por una transversal.
¿no? Que en este caso la transversal es esta, la cuerda ABC, ¿no? Entonces podemos decir ahora, escribir que el ángulo BSF va a ser igual al ángulo ABC por ser alternos internos. Alternos internos. Ok, entonces, luego, igual como ya dijimos entonces nosotros que al mismo tiempo el ángulo AB, caray, aquí me faltó una cosita, miren, aquí en esta parte, no es igual al arco porque no es central, es la mitad. O sea, aquí aclaro, perdón, el ángulo BCF no es el arco, es la mitad del arco. Entonces ahí le puse ya el entre dos para que se notara. Entonces ahora sí, como yo les comentaba, podemos continuar. Ya que el ángulo BCF es igual a la mitad del arco que lo compone, y ya que este arco, el BF, es lo mismo que el arco BC, y al ser el ángulo ABC igual al ángulo BCF por ser alternos internos, con esto ya puedo concluir la fórmula final. O sea que el ángulo en este caso ABC tiene que ser igual a lo que es la mitad del arco, que es el arco BC, que es el que lo compone. Y con esto llegamos a lo que es la demostración de lo que es la fórmula del ángulo C semi-inscrito, que en este caso es el ángulo ABC. Luego, en este caso vamos a proceder ahora con el ángulo, el segundo esquema, ¿verdad? Que en este caso sería el ángulo interno. Tenemos que llegar a la fórmula que precisamente igual, como les repito, se vio en el video anterior, y la fórmula decía que en este caso el ángulo ABC, que al fin y al cabo es el que me interesa, que es este, ¿verdad? El ángulo ABC es igual a lo que es la suma, en este caso, vamos a decirlo así para generalizar, la suma del arco mayor que lo forma, y con el arco menor, que en este caso es de E. Y eso entre dos, o sea, la semisuma, en pocas palabras la semisuma. Ok, ahora para justificar esto, voy a trazar una línea extra, es la línea esta que está en color azul, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, se forma un triángulo, con esa línea en color azul se forma un triángulo que sería, vamos a decirlo así, el triángulo ABE. El triángulo ABE. Ahora, ese triángulo ABE, igual, o sea, obviamente tiene tres ángulos como tal, solamente que ninguno es el que a mí me interesa como tal, pero sí podemos deducir algunas cosas. Vean, por favor, a ver, por ejemplo, aquí podríamos decir que el ángulo BAE vendría siendo semi-inscrito por el arco de E. O sea, vean por favor que al fin y al cabo este A.A es un punto sobre la circunferencia y este es el ángulo, por lo tanto se forma por su arco, ¿verdad? O sea, todo eso se explicó precisamente en lo que se trató de los ángulos escritos en el video anterior. Entonces aquí ya, obviamente ya, pues como ya se trató ahí, ya no se desglosa como tal, o sea, ya nada más se afirma, y aquí quedaría que es la mitad, por ser inscrito, es la mitad del arco de E. Y de la misma manera, el ángulo AEB, se formaría, o sea, este es el ángulo E, el que yo necesito, se forma por el arco AC. Entonces es igual la mitad, porque es inscrito, ¿verdad? La mitad del arco AC. Ahí está. Entonces, teniendo esto, vean por favor que también por propiedades de ángulos en los triángulos, también se puede afirmar que el ángulo BAE más el ángulo AEB son iguales al ángulo ABC, que es el que a mí me importa. El ángulo ABC. ¿Por qué? Porque dense cuenta que este ángulo, el A y el E, son la suma. O sea, la suma de esos es el ángulo externo de B. O sea, recuerden de esa propiedad. Una vez más, se trata también en el video anterior de los ángulos inscritos, que dice que el ángulo externo, uno de los ángulos externos es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. O sea, en pocas palabras, este ángulo, que es el que está por fuera de B, es igual a la suma de los otros dos ángulos que se forman en el triangulito. Recuerden que todo eso se vio en ese video de las propiedades. Entonces, al afirmar esto, ahora lo que yo puedo después ahora deducir es que, por ejemplo, si yo sumo, en este caso, los ángulos, repito, tengo el ABC, que es el que a mí me interesa, y por lo tanto, el ABC
el ángulo ABC, bueno, vamos a dibujar un poquito mejor eso de ahí, ¿verdad? Vendría siendo igual a la suma de BAE más AEB, pero sustituyéndolo por sus partes de ángulos inscritos. En este caso me quedaría como AC más de E entre 2, ¿no? Y pues ya nada más finalmente hago esa suma con el mismo denominador, ¿verdad? Y concluyo. O sea, en este caso me queda ABC. El 2 queda como denominador único. Y es el arco AC más el arco de E. Y con esto ya llegamos finalmente a lo que es la fórmula. Vean por favor que llegamos a la fórmula original. Entonces esa es la demostración del ángulo interno, de por qué es la semisuma de los arcos que lo forman como tal. Entonces, esa es la demostración como tal y vamos a pasar finalmente al último esquema, que es el del ángulo externo, que recuerden que la fórmula decía que el ángulo ABC sería igual a la semirresta o a la semidiferencia, ¿verdad? Que en este caso es obviamente aquí el arco mayor, que en este caso sería DE, menos el arco AC, y todo eso entre 2. O sea, tenemos que llegar a esta fórmula de aquí. Y para eso, pues igual vamos a usar algunos recursos. Entonces me voy a auxiliar de una recta nuevamente, que es la que ya se ve en pantalla, que es esta que se trazó aquí, que va de A a D. Y dense cuenta que se forma un triángulo. O sea, se forma en este caso el triángulo ABD. El triángulo ABD. Vamos a escribir mejor ahí la D. El triángulo ABD. Y dense cuenta que igual se forman dos ángulos más. O sea, en este caso es este de aquí. Bueno, podría decirse que este de aquí, que es el del triángulo, digamos, el del vértice A, ¿no? Pero también se forma este de aquí, que es el que también me va a interesar. Ahora, igual, dense cuenta que por aquí en este caso, una vez más, el ángulo que a mí me interesa, que en este caso sería el ángulo ABC, ¿verdad? Es el mismo que se forma por las rectas, por ejemplo, el ABC es el mismo que se forma por las rectas, o más que nada, perdón, en el triángulo, que en este caso sería la ABD. Entonces, o sea, aquí digamos es ABC cuando hablamos de estas rectas, pero es ABD cuando hablamos de este triángulo. Entonces, por lo tanto, repito, son iguales esos dos ángulos como tal. Pero bueno, me voy a estar refiriendo a ellos en algún momento. Ahora, aquí vamos a proceder con este ángulo, que es el que yo dibujé aquí, el grande, ¿verdad? Que ese ángulo, si lo quieren ver, lo podemos llamar el ángulo DAE. El ángulo DAE es un ángulo que es la suma de los ángulos ADB bueno, ahí salió bastante feo, ¿verdad? El símbolo de ángulo. Vamos a mejorarlo, ahí está. Y el ángulo, precisamente, ABD, que es el que a mí me interesa. ABD. Entonces, al ser iguales, aquí, perdón, no al ser iguales, al su suma ser el DAE, porque una vez más por sumas de ángulos no adyacentes en cuestión de triángulo, ¿no? Igual vuelvo a repetir una vez más, como en este video ya lo hice, como del anterior, dense cuenta que este ángulo, que es el que a mí me interesa, es la suma de estos dos. ¿Por qué? Porque es lo que dice la propiedad de los triángulos, ¿no? Que el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. Por lo tanto, aquí quedaría esa suma como tal. Luego, también nosotros podemos decir que el ángulo de AE al mismo tiempo es un ángulo inscrito. O sea, es un ángulo inscrito por el arco de E. O sea, esto es inscrito. ¿Por qué? Porque se forma, este es el vértice A, ¿verdad? Se forma en un punto de la circunferencia y el arco que lo compone es este. Entonces, también, incluso también aquí, ¿por qué no podemos añadir que el ángulo, en este caso el ADB, también es inscrito por el arco AC.
Porque vaya, lo pongo a la misma altura porque, digamos, van de la mano, ¿no? O sea, ¿cuál es el ángulo ADB? Este de aquí, ¿verdad? Este pedacito, que se forma dentro del triángulo ABD. Y el arco que lo conforma es el AC, este pedazo, ¿ya vieron? Perfecto. Entonces, teniendo eso, ahora lo que yo puedo hacer, que vuelvo a repetir, a mí lo que me interesa como tal es el ángulo ABC o ABD, que al fin y al cabo vendría siendo como que el mismo. Entonces, el ángulo ABD yo lo puedo despejar, si lo quieren ver así, ¿por qué no? Yo lo puedo despejar de lo que es esta expresión que voy a encerrar en este momento. O sea, el ángulo ABD yo lo despejo de esa expresión. Entonces, despejándolo me quedaría de la siguiente forma. Sería que es el ángulo DAE menos el ángulo ADB. Y si ustedes se dan cuenta, como que ya va agarrando forma esto, ¿verdad? Porque al despejarlo, ya nada más me quedaría que el ángulo ABD es igual a estos dos y voy a sustituir por sus equivalentes de ángulos inscritos. O sea, por lo que se encuentra en el renglón de arriba, o sea, este que está aquí. Entonces, sustituyendo eso, me quedaría de la siguiente forma. El arco de AE sería DE entre 2 menos el ADB, que en este caso sería AC entre 2. Luego, después nos damos cuenta que al hacer la resta, digamos, de esos dos con el mismo denominador, pues solo se juntan, ¿verdad? Y al mismo tiempo, dense cuenta que el ángulo ABD, digo ya para hacer los dos pasos en uno, el ángulo ABD, dijimos en este paso que es lo mismo que el ángulo ABC, que es el que a mí me interesa. Entonces, finalmente, sustituimos y me queda que el ángulo ABC es igual a la semidiferencia de los arcos de, o sea, del arco mayor con el arco AC, que es el arco menor. Y con eso yo llego ya finalmente a la expresión de la fórmula original. Y dense cuenta que, pues sí, o sea, realmente tiene su justificación también, igual por ángulos inscritos, por propiedades de triángulos, también por triángulos marcaditos ahí con esas líneas auxiliares en color azul, ¿verdad? Y así es como se demuestran estos ángulos como tal. Vamos a dejar este video hasta aquí, espero haya sido claro y también te haya gustado. Todo esto se utiliza, vaya, ustedes pueden decir, oye, pero ¿para qué tanta explicación? ¿Para qué tanta demostración? Porque al momento de resolver algunos ejercicios, precisamente si uno tiene este concepto de la teoría, todo, digamos, unificado, es más fácil resolver algún ejercicio. O sea, por ejemplo, ya nos dimos cuenta que para calcular este tipo de ángulos puedo trazar líneas auxiliares para formar triángulos, puedo utilizar líneas punteadas para hacer, no sé, bisectrices, perdón, y con eso yo puedo, mediante la teoría, justificar alguna operación que yo vaya a resolver para encontrar alguno de los, precisamente de los ejercicios que son necesarios, ¿no? Al menos de las incógnitas que me estén preguntando en alguno de los ejercicios. Y pues para eso es de que sirve bastante esto de la demostración, porque nos estamos auxiliando. O sea, digamos, en pocas palabras, la fórmula, digamos, por sí sola, en algún momento ya no nos va a alcanzar. O sea, cuando veamos algún ejercicio ya complicado de ángulos en la circunferencia, digamos, si yo no tengo bien marcados los arcos, o yo no tengo la medida de algún arco en concreto, la fórmula deja de servir. Deja de servir, ¿por qué? Porque dices, ay, es que me falta la medida del arco, por ejemplo, DE, o del arco AC, por ejemplo, para un interno o algún externo, pero no lo tengo, entonces después, ¿cómo lo saco? Entonces, y ahí es en donde uno dice, lo puedo sacar trazando una línea auxiliar, puedo hacer un triángulo, puedo aplicar propiedades, puedo aplicar semejanzas, congruencias y todo eso, y en base a ello es como se puede llegar a la solución de ejercicios un poquito más complejos de este tema. Para todo eso es de que sirve y lleva de la mano este tipo de demostraciones. Pues ahora sí, espero el video haya sido de su agrado y también que les haya sido útil y que hayan comprendido lo que se explicó. Y no me despido sin antes, como siempre, por favor, pedirte que te suscribas a este canal. También de que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de los videos. Recuerda también que si tú conoces a alguna persona que le cueste la materia, que quiere estudiar para un examen, resolver alguna tarea o simplemente aprender, y tú recomendarás mi contenido, te agradecería mucho porque con eso yo puedo llegar a más personas y les pudiera llegar a gustar mi estilo. Recuerda también que la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú puedas escribir ahí alguna duda, alguna aclaración, alguna corrección, por si tienes, por si yo me equivoqué en este video o en algún otro y pues podamos mejorar entre todos, ¿verdad? Podamos ayudarnos, echarnos la mano. Eso sí, si vas a comentar, por favor que sea con educación, con respeto y con las buenas palabras. Me despido de todos ustedes, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.